Sí. ¿El césped puede interactuar con los objetos? ¿El qué? ¿El césped puede interactuar con los objetos? Sí, sí, sí. Ahora a ver si puedo enseñároslo. Un segundo. ¿Vale? Ahora os lo enseño. El césped ese que hicimos, en principio, habría que ponerle un modificador. Aquí lo vamos a hacer de forma diferente un poco, ¿vale? Para poder hacer más control sobre el peinado o el tipo de gestión. Entonces voy a hacerlo sobre una superficie. El ejercicio era como lo del césped, pero lo podéis aplicar tanto para el césped como para un personaje. Para hacerle bello o para un animal hacerle... Aquí teníamos el monster. Entonces vamos a cargar una cabeza que nos viene aquí para practicar. Podéis coger una que tengáis o alguna del ZBrush que sea más bonita y la idea es hacerle el pelo a esto de aquí. Entonces el peinado que creamos. Voy a guardar, siempre importante cuando trabajemos con el XGen, guardar la escena. ¿Sí? Vamos a poner pelo. Guardamos siempre y tendríamos hasta ahora, o podemos utilizar el create desde aquí del XGen, pero lo que vamos a hacer es que aquí donde tenéis el menú de generación, ¿vale? Tenemos el menú del XGen, ¿vale? Esta opción de aquí es lo mismo que tenemos aquí con todas sus opciones. Entonces, aquí tengo, ¿vale? Lo que es el Create Interactive Groom Splines. Es otro sistema que tiene, que es trabajar con este sistema, ¿vale? De creación del groom. Podemos hacerlo directamente o podemos seleccionar las caras. ¿Sí? Lo voy a hacer rápido, pero aquí podríamos seleccionar los donde queremos que se seleccione, ¿sí? Donde queremos que le salga el pelo, ¿sabes? Al objeto, a todo el objeto, para cuando nosotros creamos el Create Interactive, le salga, ¿sí? De esta zona del pelo. Voy a seleccionarlo mejor, voy a seleccionarlo todo, la parte superior, y luego voy a restarle pues esta parte de las orejas, por ejemplo. A ver si aquí se le queda mejor. Y está en la opción esta de Create Interactive Groom Splines. Lo podéis hacer de esta forma o también se puede venir a este menú. Este menú sale aquí, en XGen Interactive. Ahora os lo explico un segundo. ¿Vale? Creación de Interactive Groom o también se puede hacer por el menú desplegable. Clicando aquí, le dices el título de esta descripción, ¿vale? La densidad de cantidad de pelos, la longitud, podemos hacerle que sean muchísimo más largos, y la escala de tamaño. El CV count, ¿vale? Estos son los puntos de distorsión que tiene cada pelo. Para hacerle pues, más detallado, menos detallado, aquí puedes hacer la cantidad de detalles que quieras. Le damos a crear, ¿veis? Aquí le he añadido, me he comido la parte esta, ahora da igual, ¿eh? Vamos a hacerlo que se vea así, pero ¿vale? Le sale de la cabeza. Tenemos este peinado. Si no tenéis este menú o no lo veis, también se utiliza desde el Workspace. Tenemos el XGen normal, el que utilizamos el otro día, o el XGen Interactive Groom. Y aquí ya te pone la pestañita adaptada para poder trabajar correctamente con esto. Sí. Aquí te está el outliner, el channel box y el XGen. Y vamos a La, trabajar. perdona, la cabeza, ¿de dónde la has sacado? Sí, vuelvo otra vez. Aquí en el Maya tenéis objetos. ¿Vale? Esto no lo vimos porque ahora se supone que teníamos que modelar y entonces aquí en los objetos tenéis el Content Browser en General Editors Content Browser. Ah, ¿Vale? vale, vale. Mirad esto. Content Browser. Y aquí tenéis diferentes objetos para trabajar o para experimentar. Bípedos. Tenéis diferentes cuerpos, por ejemplo. Entonces, hay cosas que aquí hay más detallitos, como ropa, zapatos, pero tenéis props muy sencillitos, armas, ¿vale? Como no, y vehículos. Entonces, con esto podéis trabajar o podéis, bueno, para hacer los ejercicios rápido y preparar, o si queréis buscar otra cara, otro cuerpo, ¿vale? Lo podéis utilizar. Ahora es esta, la cara esta que es feo, es feota, pero nos va bien, ¿vale? Consume poco, tiene pocos polígonos y para hacer estas pruebas nos van bien. Sí, lo habéis visto, Vale. ¿no? Windows, General, Editors y Content Browser. Vale, vale. ¿Sí? Vale. Pues aquí ya estamos, ¿vale? Tenemos esto. Le hemos añadido el Workspace, el XGen Interactive Group
y he activado en el Generate, ¿vale? Aquí tenéis en el Generate el Created Interactive Groom. Abrimos Interactive Grooming Tools, son las herramientas, y las dejo abiertas. ¿Os acordáis que podemos dejar la ventanita abierta? Son las herramientas con las que podremos esculpir, ¿vale? Este sistema, el otro día lo que hicimos es que podemos le poníamos a la hierba modificadores. Unos modificadores que a través de fórmulas y, bueno, son automáticos. Poníamos unos valores, cambiaba la deformación, etc. Aquí hay muchas formas, hay formas mucho más complejas de control total sobre cada tira de pelo a través de unos splines, a través de unas líneas de guía, etc. Nos vamos a hacer un poco para que veáis el sistema básico, sencillo, para poderlo transformar y poderlo modificar. Entonces este sistema va muy bien porque lo que tenemos es una capa de Sculpt Layer, ¿vale? Que sería esta de aquí, y luego modificadores que podemos añadir. El modificador que viene siempre es la escala, ¿vale? La escala nos viene siempre porque nosotros podemos hacer que el pelo cambie la escala. Podemos tenerlo desde una escala 0,1, que será pelo así pegado, ¿vale? Cortito, y normalmente nos viene a un valor para poder trabajar con él. ¿Sí? Podemos, todas estas modificaciones, si yo lo hago así, podemos mutearlo. En este caso, el mute lo tenéis en todos los modificadores. Es igual que esto, hay que desactivarlo de aquí. De esta forma es muy visual. Podemos tener un pelo muy largo, muy corto, escalado como queramos y desajustarlo o ajustarlo por defecto. Las opciones básicas de este controlador lo tenéis aquí en el pelo, ¿vale? Tenemos el pelo general, que es nuestra descripción, nuestro generador, como teníamos en las otras opciones del XGen, donde vais a ver el pelo shape, ¿vale? La forma. O el width scale, ¿vale? Podemos cambiar la escala. La escala del tamaño. En este caso, hacerlo, ¿vale? Más grueso, más marcado en la escala de este pelo en vez de que tenga tan filo. O puede ser mucho más fino. 0,1 está por defecto el taper este, que sería para que estuviese en punta. ¿Sí? Aquí con esto lo encontramos, ¿vale? Tenemos las puntas, luego tenemos el taper start para que sea que esas puntas empiecen más abajo o más arriba. Podemos convertirlo en una especie de tubo, ¿vale? Con shading, nos quiere decir que esto pues es como si fuesen tubos renderizados que salen aquí, ¿vale? Que estuvimos haciéndolo, y luego que estén mirando a la cámara. Estas tiras de aquí, normalmente, si las dejamos así, están mirando hacia las direcciones de donde salen, las normales, y si le ponemos face, estarán siempre mirando a nuestra cámara, con lo cual el efecto se ve mejor. Es simplemente el truco este que es automático. El width RAM, pues le da una forma diferente, para que no sea homogéneo, es la forma que tendrá, esto ya lo hicimos con el césped. Podemos controlar esa forma, que sean abajo empiecen en punta, luego sean más gordos y luego sea más fino. Este es el peinado, el pelo que tenemos. Previews, la forma de hacer el preview, que esto nada. Y tenemos, bueno, las opciones aquí, Render Density, esto es la densidad. Aquí es donde no voy a tocarlo, porque se me cuelga muy fácilmente con el portátil. Normalmente está en 1, podéis poner 2. ¿Qué quiere decir? Que esto durante lo estamos trabajando no veremos la densidad, pero cuando lo renderice le añade 2 veces. Por ejemplo, en este caso, si ponemos un 2, ¿vale? Que está en 1.0, a 2 será el doble de pelos. En este caso, en la zona, en cualquiera de las zonas, nos añade más densidad a la hora de renderizarlo. Y luego, bueno, aquí tenemos en Arnold para renderizar. El motor de Randall hasta que no pongamos una luz, no veremos, y lo veremos de esta característica, ¿vale? Con el material por defecto que nos viene. ¿Se le pueden poner algún tipo de física para que caiga el pelo? O algo así? No vamos a poner, sí, hay un sistema para físicas, pero no vamos a hacerlo con físicas, lo vamos a hacer con peinado. Esto está para que nosotros lo peinemos. Entonces lo que vamos a hacer es intentar peinar esto. No trabajar con físicas, que no son muy controlables, sino con las opciones de peinado que tenemos aquí. Todas estas herramientas de aquí. Entonces ahora lo veréis. Vale, hemos visto pelo shape, ¿vale? Que es la opción por defecto. Luego tenemos el pelo base, que aquí sobre todo lo que tenemos es el generador de la densidad. ¿Sí? Aquí tenemos una densidad en la que, claro, nosotros tenemos un density multiplicador. Esto es lo mismo, pero aquí sí que me afecta directamente al visible. Entonces, modificar esto, voy a poner uno
punto y medio. A mí se me cuelga bastante. Cualquier modificación de la densidad, no sé si... Vale, no quería tocarlo, pero... Se me queda un buen rato. Vale, ya está ahí pensando. Sí, ya se queda pensando. Cualquier modificación, ¿vale? Ahí lo veis. Mirad lo que me ha hecho. 1,5, ¿eh? La densidad. Mirad. La cantidad de... Claro, aquí tendréis que probar vosotros con vuestro ordenador hasta cuánto podéis aumentar esa densidad. Cambia mucho la densidad. eh, Cualquier cambio de estos, no quería toquetearlo porque veis, ¿vale? La masa o la densidad de drivers es incontrolable. Si tenéis un buen ordenador, podéis probarlo, ver cómo funciona. Aquí se me cuelga bastante. Bueno, para encontrar resultados realistas hay que aumentar la densidad, eso es claro. No sé si... Una cosa, entonces, hacer como un hombre los bases de pelos de eso es locura, ¿no? Bueno, locura. Si tenéis un ordenador potente, no es locura. Pero sí. No, normalmente lo que hacemos es que vamos a peinar. Bueno, voy a cerrarlo. Porque se muere. Vamos a peinar directamente con una calidad inferior, con menos pelos. Y cuando tengamos el peinado hecho, entonces aumentamos la masa, la densidad de esta cantidad de pelos. ¿Sí? Primero lo hacéis con pocos y luego es cuando le añadimos más cantidad. Para hacer el render final, si lo quisiéramos hacer realismo, pues tendríamos que darle mucha más cantidad de pelos, de su densidad. Bueno, ya habéis visto que solo con cambiarlo, con cambiarlo un poquitín, se cuelga. Se queda sin memoria, El portátil no es el mejor. Este no es para poder hacer esto, ¿vale? Con un sobremesa o un portátil potente, yo creo que podréis trabajar. Aquí con el mío, la densidad no la puedo tocar mucho. Bueno, volvemos a estar. Vamos a ver. Vale, estaba aquí, no sé dónde había guardado. Teníamos en la superficie, o sea, el hombre, teníamos el pelo generado con el XGen Interactive Groom, ¿vale? Importante. Vale. Pues aquí está, sin nada. Bueno, volvemos a hacerlo un momento. Seleccionamos. Voy a seleccionar esta parte. Vamos a hacer generación. Vale, ahí lo veis más cortito. Bueno, ahora está como fur, no me ha guardado el nombre que teníamos de pelo. Vale, entonces aquí teníamos el fur, que es lo mismo que hemos hecho antes, el tamaño, el taper para que sean en punta y las formas. Todo esto lo dejamos tal y como está. Fur base no voy a tocar, la densidad. Sí que es verdad que se puede decir, por ejemplo, podemos pintar con el Density Brush, podemos hacer zonas, ahora veréis, con las máscaras, zonas que estén más densas que otras, se puede controlar también eso. Ahora si os fijáis, aquí hay muy poca cantidad de pelos. Lo voy a dejar así para que no tenga tanto problema para poderlo ver, para poderlo trabajar. Voy a dejarlos en punta y voy a hacerlos un poquito más adaptado.
la escala, los voy a dejar así y con esto preparado. Interpolación, bueno, esto se podía mover. La colocación, aquí tenéis lo de los puntitos que os decía, con 10 puntitos reconstruimos y lo que hacemos es que esta cantidad de pelo que tenemos aquí ahora tiene más detalle, tienen más curvas para deformarlo. Voy a guardar. Y ahora lo que vamos a ver, ¿vale? Son las herramientas. ¿Sí? No voy a tocar mucho más de la densidad, no quiero. La escala es lo que había tocado antes, puedo hacer la escala más larga, más corta. Aquí lo podéis ver, ¿vale? Voy a dejarlo de esta forma, si lo queréis hacer más escalado. O, por ejemplo, también vamos a ver que puedo dejarlo con una escala en 1 y lo que voy a hacer es añadirle modificadores. Ahora veremos la escultura, ¿vale? Que es esta opción de aquí. Pero antes vamos a ver unos modificadores. Unos modificadores en este caso, que ya algunos ya lo conocéis, por ejemplo, que sería, en este caso, tenemos escala y esculpir, tenemos noise, ¿sí? Y tenemos desplazamiento y corte, por ejemplo. Entonces aquí en este caso voy a coger una de corte para que lo veáis. Y entonces aquí en las herramientas de corte voy a poner, podemos hacer, voy a aumentar la escala para que se vea. Entonces en corte normalmente lo que haremos es podremos trabajar con máscaras. En este caso tenéis una máscara aquí que podemos pintar, ¿vale? Por ejemplo, podría ser máscara de corte, cut, el nombre, un formato que puede ser un JPG. Le decimos la carpeta, da igual, ahora lo guardo en la carpeta. Y la textura. Aquí me crea una textura en la que automáticamente cuando estoy en la textura se coloca el paint, el brush de 3D Brush y me permite pintar. Aquí lo tenéis, aquí al lado, Tool Settings, me permite pintar esto. Voy a hacer un ejemplo ahora simplemente pintando un momento. Entonces aquí en el Cut, a ver si me lo aplica. Cuando tenemos el Cut en la máscara, lo tenéis aquí. ¿Vale? Tenéis aquí todos los modificadores. Yo aquí aplico la cantidad del corte y veréis lo que hace. Todas las zonas donde he pintado se queda fijo. ¿Sí? Lo voy a modificar otra vez. Me voy aquí a la textura, cojo el Tool Settings, ¿vale? Puedo decirle que esto sea en negro, si lo quiero hacer que no le afecte, ¿vale? Lo voy a volver a poner todo en blanco. Si quiero que se quede congelado, por ejemplo, la zona central, puedo pintar con un pincel más pequeño, o sea, más grande, o puedo hacer también, como en otros sistemas, en el display, a ver dónde está. Si me hace aquí el stroke reflection para poder pintar por los dos lados al mismo tiempo. Por ejemplo, voy a pintar esta zona que quiero que se mantenga largo en este lado. ¿Sí? Entonces voy al cut, bueno, hay que ir al atributo editor, ir a buscar el corte y hacer la cantidad de efecto. Entonces podemos dejar el pelo de esta manera, congelado por la parte de arriba, como dijésemos, y para que se quede largo, y luego el corte en la parte superior. ¿Sí? Bueno, eso sería lo general. Vamos a dejarlo en absolutos, en términos absolutos, que es para controlarlo. La afectación. ¿Podríamos hacer intermedios? Claro. Podemos trabajar con este sistema de pintura igual. Podemos pintar en gris. ¿Sí? Con el Tool Settings, si ponemos un gris, habrá zonas intermedias en las que al pintar le afectará mucho menos. No sé si se ve cuando, por ejemplo, esta zona cortita, si yo la pinto en gris, crece un poquito más. Podemos pintarla en blanco y es como si estuviésemos cortando ese pelo.
Ahí está más corto y ahí está más largo. Claro, aquí depende del peinado, tendríamos esta base. Esto es una capa, ¿vale? Aquí tenemos una capa que es la del corte. Este corte lo podemos controlar, pues indicándolo aquí con la cantidad de porcentaje. Tenemos el corte. Vamos a ir a la escultura, que es lo que me interesa, ¿vale? Donde podréis controlar aquí, utilizando, se me ha cerrado, todas las herramientas que tenéis aquí del Grooming Tools. Entonces, voy a guardar un momento. Si pongo una luz y renderizo, ¿vale? Aparecería de esta forma. Ya quitaríamos la textura, vamos a esculpir, son capas de esculpión, o sea, de escultura, pero del pelo. O sea, lo que hacemos es que también tenemos una opción para cambiar la densidad, ¿vale? Que esta es la que teníamos antes, pero aquí podéis cambiar la longitud. ¿Esto qué quiere decir? Pues igual. Tenéis la posibilidad, aquí funciona un poco diferente, tenemos el Tool Settings. Vamos a Sculpt, que sería esta opción, Sculpt, que lo tenemos aquí. Lo mismo, es una especie de capa, de máscara. Tenemos el Tool Settings y aquí tenemos que activar, cambia un poco estas opciones porque son propias de estas del Interactive Grooming. Tenéis el Size para cambiar el redondel, ¿lo veis? Hacerlo más pequeñito, tener más control. La fuerza, para que cada vez que cliquemos no sea tan bestia. Tenemos más opciones aquí, mínimo, máximo, un fall off para hacer el borde con un degradado. Y también tenéis el simetría. De esta forma, lo que me permite, por ejemplo, length. Quiero tener estas zonas más largas. ¿Sí? Va a tener el pelo, ahí por donde yo estoy pintando, el tío tendrá el pelo largo. Vamos a hacerlo por toda esta zona. Pero lo vamos controlando. Según vamos pintando, vamos haciéndolo más largo. Es una forma, pues también podríamos cortarlo si hacemos valores negativos, etc. Estamos esculpiendo este pelo. Luego podéis utilizar el Cut Brush, pues igual, ¿vale? Ahora tenemos un pincel muy bestia. Voy a dejarlo con la simetría igual, si me interesa siempre tener la simetría aplicada. Y en este caso, pues puedo hacer, vamos a ponerlo 30. Y en este caso, vamos a cortar, pues vamos a cortar por aquí. ¿Veis? Al cortar desaparece por completo. Esto no me deja... Estamos haciéndolo a tope. Entonces aquí... Sergio, sí. una pregunta. En los modelajes que también sale la simetría, como por ejemplo estos que están predeterminados, ¿cómo se quita la simetría? En el modelaje en sí, en lo que es la cabeza. ¿Cómo? En la cabeza, al modelar. Sí. Mm, O sea, al modelar esto, ¿dices? ¿O no tiene que ver Sí, lo que con...? es por ejemplo, la cabeza. O sea, yo Simetría. puedo ir, por ejemplo, uno de los estos que vienen predeterminados de malla. Y ahora, al tocar a un lado, se me Mm. toca automáticamente el lado derecho, ¿sabes? Bueno, Un puedes... brazo, por La ejemplo. simetría, el botón de arriba, en la barra de arriba, pone Symmetry Off, Mm. ahí lo puedes quitar. ¿Dónde? En la barra de arriba, donde están todos los botones, los imanes, eso a la derecha. Ah, vale, vale. Sí, aquí tenéis esto. Sí, la simetría general está aquí. Tenemos la X en las opciones de pintura las tenemos aquí. Entonces aquí nosotros podemos mantener, al cortar, pues que se mantenga a un mínimo. Sería un poco diferente, ¿vale? Pero bueno, seríamos aquí, podemos trabajar con el volumen o por lo que hacemos aquí. El efecto de corte, ya habéis visto, nos lo está haciendo. Aquí podemos hacerlo después, hacerlo volver a crecer, controlando nosotros. Esto ya depende del peinado. Podemos añadirle más o menos. ¿Qué más tenemos? Width. Podemos cambiar el grosor por zonas. Esto no sería ahora muy interesante, pero bueno, ahí tendremos. Y podemos, el que es el de peinar, que os decía, el grab. El grab nos permite siempre con las opciones activadas, en este caso, por ejemplo, peinar. ¿Sí? Si lo veis, el grab, que es la opción del atributo, nos tiene que mantener con este sistema,
no atraviesa las superficies. La superficie del personaje, la cabeza. Entonces podemos ir peinando por zonas. Por ejemplo, esta sería la primera capa de pelo, que la tendríamos que tener así, y podemos hacer más pequeño para poder controlar pues, zonas más pequeñas. Zonas más pequeñas en las que podemos centrarnos más. ¿Sí? Tenemos una fuerza, podemos bajar la fuerza. Vamos a ponerlo más grande esto. Cuanto más pelo, pues más homogéneo todo. Es más fácil de llevárnoslo. Hay ahora pelitos que queden para arriba, que son a lo mejor de la superficie superior. Sí, pero así podéis ir adaptándolo al cuerpo. Hay que ver de dónde sale siempre y según, pues eso, el tipo de peinado que queramos hacer. Siempre a lo mejor puede... ¿Y el pelo ya viene con reflejos y todo? ¿Qué? Es decir, ¿ya viene con material el pelo? Parece No. como que tiene ya... No, bueno, sí, sí. Parece que tiene como... Viene con un material por defecto que nos lo haría más o menos. No es el mejor configurado, pero sí, sí que viene con un material. Problema que tengo que aquí, que no puedo hacer un render espectacular, que es lo que necesitaríamos. O sea, si os fijáis, aquí no se ve como un pelo bonito, porque necesitaría aumentar muchísimo la densidad del render. ¿Sí? Yo esto lo que haría es no aumentar la densidad para peinar, sino la densidad del render que os he enseñado antes, ¿vale? Que la teníamos para poder trabajar a la hora de renderizar, que estaría aquí en el Arnold, en las opciones de render settings, aquí. ¿Sí? Aquí en el render me aumentaría el render y se vería más. No voy a tocarlo porque seguramente se me colgará, ¿vale? Pero aquí podéis trabajar con eso. Entonces sí, ya viene más o menos con un sistema ya de renderizado de pelo. Con esto, ¿vale? Tenemos la posibilidad de esculpir. ¿Qué pasa con esto? Ahora veremos, ¿vale? Puede ser que nos quedemos... Hay algún pelito que nos cueste más. Hay que ir moviéndolos todos. A la hora de animarlo, el pelo, ¿tienes que moverlo tú o eso es un sistema de física que te lo mueve? Hay un sistema de físicas, ¿vale? Pero es con el otro sistema, con el XGen normal. Y es un poquito más complicado. No lo vamos a ver, pero sí, hay un sistema de físicas que es más complicado. Yo normalmente lo que se hace es que se modela con esto. Porque aquí hay guías que tampoco voy a hacer, porque las guías es como trabajan para hacer peinados muy complejos. Aquello, las trenzas y todo eso, ¿vale? Se hacen con guías, no se hace con este sistema. Con este sistema sería imposible hacer trenzas. Todos los peinados así complejos que veis en los videojuegos están hechos con esto, para que transformándolo con guías. Y para animar es lo mismo, pero se pasa al otro sistema y se utiliza simulaciones. ¿Vale? Vale. Es un poco eso, se vaquea el pelo y bueno, se puede hacer que se vaya desplazando, pero ya se tiene que convertir un sistema. Nosotros lo vamos a convertir en malla, ¿vale? En un sistema, o en malla, en objeto. Porque esto, mientras que es XGen, es editable. Pero después lo podemos convertir en objeto sólido para tenerlo ahí y ponerle el material que queramos. Igualmente que mucha gente, para transformarlo a videojuegos, estas líneas las convierte después en planos a los que le aplicamos una textura con transparencia para simular el pelo. Que es como veréis los juegos en tiempo real, todos tienen este sistema. Pero claro, son ya cosas muy específicas, mucho más complejas. Seguimos aquí, por ejemplo, he hecho esta parte de aquí abajo, más o menos, para que lo veáis, me queda la parte de arriba. Podría seguir cortando o podría ponerle, vamos a ver, un Sculpt Layer 2, en este caso, y entonces hacer la parte de arriba. Por ejemplo, vamos a... Ahora estoy editando aquí, ¿sí? Ahora veréis por qué lo cambio esto. Con guías es más rápido, pero bueno, el proceso es como más complejo. Aquí lo podéis peinar de esta forma, lo podemos tirar para atrás, podemos controlarlo fácilmente con este sistema. ¿Cuál es el tema? ¿Lo veis? Si ahora estoy trabajando en esta capa, que es lo que quiero que veáis, espérate, el pincel, el Tool Settings,
El strength lo voy a subir un poco para poderlos mover todo. Sí, lo voy a mover para atrás. Que no se quede ningún trozo del pelo subido, por ejemplo. Esto de un lado y de otro, que nos lo haga bien. Quedará esta parte de arriba. Que le caiga a los laterales. Aquí se junte. A las dos capas. Normalmente se puede hacer con 3, con 4 capas, cuando es más complicado el peinado. Ahí me ha quedado un pelo largo por ahí tirado, que tendríamos que bajarlo hasta final. Sí, se ve, ¿no? Más o menos. Ahora sería peinarlo con un poco más de detalle, o sea, con más densidad. Si lo podéis hacer, probarlo vosotros de hacer con más densidad, pero veis ahí que le va creando los efectos. No tenemos... Me falta material, pero digo, es que prefiero verlo así, que lo podamos ver todos y luego ya lo probéis vosotros en casa con un poquito más de eficacia, de potencia. ¿Qué es esto? ¿Cuál es la función de estas capas de escultura aquí? Pues que yo puedo ajustarlas. ¿Veis? Esta es una capa de escultura que si lo desactivo el pelo va para arriba, pero también puedo quitar el pelo de abajo. A ver, aquí puedo combinar, ¿veis? Esta es la otra transformación de la otra capa. Incluso aquí se podría animar, ¿eh? También hay un sistema para el cake que se hacen unos cakes de animación de cómo lo vamos peinando. Pero con esto, ¿sí? Tendríamos el trabajo en las dos capas, la combinación de dos capas de transformación. Asimismo, igualmente, aparte de esculpir, podemos ir añadiendo modificadores. En este caso voy a poner simplemente el noise, que ya lo conocéis, un poco de ruido, atributo. También puede ser una máscara, podemos hacer pintar una máscara que se aplique una zona sí, otra zona no, como antes, en cada uno de ellos. Entonces hay una máscara general del efecto, pero después podemos controlar pues, la frecuencia de este modificador, el encrespamiento, la magnitud, correlación, para que le afecte a todos y preservar la longitud, que no se acorte. De esta forma tendríamos el pelo, pero ya veis cómo queda rizado. Ya no es un pelo. Bueno, luego es el controlador de la curva de transformación. Esto normalmente es en tiempo real, que no esté vaqueado. Tendríamos este sistema. Voy a guardar un segundo. Voy a hacer un render rápido con poco pelo, pero bueno, es así lo vemos. Con poco pelo quedaría, o sea, con mucho más densidad quedaría muchísimo mejor, se quedaría bien, pero bueno, aquí podéis verlo un poco el resultado. Resultado rápido con poco detalle. Ahora, si acaso, para final le subiré. ¿Qué más? Hay algunos modificadores más que son lo que os decía de que crean. Es para otro sistema de Curve to Spline, que lo que hace es que podemos añadirle unas guías aquí. Estas, no sé si ahora saldrán, porque ahora ya tenemos el control. No tenemos guías, no. No están las guías puestas. No, esto es para convertir a spline, las curvas. No me interesa. ¿Qué nos quedaría? Sí, las guías en principio habría que crearlas al principio. Desplazamiento. Esto lo podéis probar. Un vector de desplazamiento. Es esto. ¿Se ve? Esto a veces para peinados que no queden tan pegados al cuerpo, le añadimos una pequeña modificación y lo separamos. Se puede hacer también igualmente por zonas, que haya zonas que estén más levantadas que otras. ¿Esto qué hace? Pues que, por ejemplo, la parte de arriba puede estar pegada y la parte de los laterales y la de atrás que esté levantada. Esto lo podemos hacer con esto de aquí y pintando el displacement. Igualmente, ¿veis? Siempre que le demos a este icono del lápiz, podemos crear, nos guarda una carpetita con la textura, displacement, y entonces lo que os decíamos, ¿vale? Aquí, ahí lo que habíais visto, podemos pintar, si me deja, vale, ahora me he ido al displacement, la textura. Si me deja, bueno, me habrá cargado la de antes y queda todo,
la textura de antes. Habría que cargar otras. No me la he cargado bien. Bueno. Voy aquí al displacement a ver si me... No me lo está cogiendo. A ver, aquí el displacement me lo ha colocado... Voy a romperlo, voy a quitarlo. Ahora lo dejaría con la escala más que otra cosa. Tenía que haberlo pintado aquí. Si no, aquí al mínimo, ¿veis? Me hace una cabeza gigante. Lo dejo al displacement, es otro modificador. Normalmente el que estaremos trabajando más sería estos de aquí. No sé si alguno os me he dejado. El noise lo podéis también quitar y ponerlo por pincel. O sea, hacer nosotros las zonas del noise. ¿Ves? Density Brush lo voy a probar con una baja strength, porque a ver si... Pues es que, claro, con la densidad me añade, me lo deforma como lo tenía, no me lo peina. Bueno, sería el principio más que otra cosa. Teníamos el suavizado para que todo lo que está con ruido lo suavicemos y lo podríamos tener... Podemos seguir arrastrándolos, lógicamente, todos estos peinados, todos estos... Hasta que tengáis el peinado como queráis. Las escalas, como son modificadores, podemos cambiar la escala de este peinado. Sergio, nos Sí. preguntan qué hace el noise. El noise, ¿qué hace? Mirar, el noise. Si yo quito todo y le pongo solo el noise, ¿se ve ahora? Sí, Es esto, ¿vale? Es el... No me acuerdo, no me sale el nombre, ¿vale? Que los que tienen el pelo revuelto, ¿vale? No me sale el nombre exacto ahora. Rizado. Rizado, pero sí, es un rizado, que es eso, con todo el pelo, en vez de tenerlo fino, ¿sí? No tiene por qué ser un pelo rizado, ¿vale? Puede estar ahí encorsetado. De estilo afro. Sí, exacto. Es más hacia un afro que otra cosa. ¿Vale? Sergio, Luego, una sí, preguntita. decir. Estoy haciendo pruebas, ¿vale? Y si tú lo que haces es primero hacer una zona, en el caso que estoy probando, de hacer pelo y después hacer lo que es barba, intentas poner un pincel y editar lo que es la barba, ¿vale? O sea, seleccionando otra zona y rehaciendo. No me deja editar lo que sería la segunda parte. O sea, solo me deja editar lo que sería el pelo, no la barba. O sea, no me deja, ¿Cómo no no te me deja? o sea, no me deja aplicarle los pinceles, digamos. ¿Sabes? ¿Pero lo has creado el primero? Sí. El primero te ha dejado y el segundo no. Claro. Es lo que no entiendo. O sea, la primera parte del pelo y tal me la ha hecho perfecto. Y cuando le he hecho de nuevo, digamos, ¿vale? Porque he hecho la parte de la barba, o sea, me deja hacer de todo menos utilizar los pinceles. Es lo que no entiendo, ¿sabes? O sea, pero te ha hecho esto, el Create Map. Sí. Lo has Todo igual. creado de igual. Y cuando vas aquí no te deja pintar con esto. No, o sea, no te deja utilizar ningún pincel, ni el noise, ni el twist, ni el cut. ¿Sabes lo que digo? Ah, pero tú dices en el esculpir. Sí, bueno, Estás aquí en la capa de esculpir. no. A ver, cuando o sea, hasta ahora lo que he hecho es... Es esta la base. Has hecho la base y le has puesto uno por defecto. Un esto a. Sí, sí, y después se puede editar lo que es en plan, como peinarlo y tal. Pues no me deja. No me deja hacerle nada. ¿Y has añadido el scoop layer? Sí, nada. Nada, no te deja. No sé, tendría que verlo. Probarlo sin poner
la imagen, que no sea... Voy a probar otra vez, pero... Bueno, aquí lo que os decía del Scoop Layer, claro, aquí nosotros tenemos la control de todas las modificaciones. Entonces podéis estar revisando, ¿veis? Todas las capas de transformación. Hay veces que después, cuando una vez que lo tienes peinado, puedes ajustar, ¿vale?, diferentes valores. Por ejemplo, si este lo quito, mirad cómo queda el pelo. Si quito el último que he hecho, bueno, aquí no le he aplicado casi nada de transformaciones. Si no fuese, pues yo que sé, un corte especial, ¿vale? Vamos a cortarlo aquí. A ver si me lo corta. Cut. Creo que ya está, Sergio. Sí. Sí, he cerrado y he vuelto a abrir el programa. Ah, vale, bien. Típica. La típica, la típica. Bueno, hay algunas que no nos dejarán. Vamos a dejar aumentar la longitud en esta capa de layer. Para que veáis. Si le voy añadiendo longitud al pelo, donde estoy clicando, puedo hacerlo más largo. Así se corta por defecto, no me deja. Lo voy a hacer más largo. Y entonces tengo una capa que el mismo tío, ¿vale?, luego lo peino. Aquí tenemos el grab. Con el grab es con el que peinamos mejor, ¿vale? Nos permite controlar esas direcciones. Claro, esto para peinados complejos, ya os digo, no es la herramienta, ¿vale? Pero para peinados de este tipo el funcionamiento es bastante sencillo y es efectivo. Aquí nosotros podemos combinar las diferentes modificaciones y ir comprobando, ¿veis?, diferentes tipos de peinado. Si quito el efecto ¿vale?, del cut que teníamos puesto, del noise, ¿vale?, que sea el efecto del pelo normal. Y esto lo tenemos como capas, ¿vale? En el capas, en el atributo, es el general. Densidad, me gustaría aumentarlo. Voy a guardar, que nos queda poco. Lo que quería es que vieseis. Ahora no voy a hacerlo, no voy a aumentarlo. Lo que voy a hacer es que para acabar de ver las opciones, una vez que tenéis esto creado, tenemos aquí un objeto que no es... ¿vale? Lo puedo renderizar, puedo hacer la demo. Esto ya funciona, ¿eh? O sea, aquí si le ponéis densidad, si le ponemos diferentes niveles de densidad, podréis ver el pelo que funciona correctamente. Sí, pero claro, tenemos el problema de que no tenemos densidad. Después lo probamos. Lo que voy a hacer es que también tenéis una opción para convertir este Interactive Groom en polígonos. Es decir, cojo el fur, le digo esto, generate, interactive, convertir. Hay una opción de crear caché, pero no, vamos a convertirlos. Aquí te dice, ¿vale?, diferentes opciones de transformación para hacer Vs, para crear un layout con las Vs de la textura, como dijésemos, del pelo, ¿vale?, que ya esté hecho, no tengamos que hacerlo. Podemos combinar con las mallas. Podemos decir que lo creamos. En principio no se tendría que colgar. Esto lo oculto con H. Y veis ahora, ¿no? ¿Se ve? Se ha creado esto, fur convert, ¿vale? Pelo, el fur es el material que habéis puesto el nombre, y aquí tenéis todo esto, polysurface. No sé cuántos hay, 3400 pelos. Cada tira ahora es un sólido. ¿Consume? Sí. ¿Vale? Pero esto ahora ya no es dinámico, sino que es estático. Y aquí, ¿vale?, ha escondido el otro. En principio ahora... Claro, 3000 pelos no funciona como algo realista. Se nos ve de esta manera, no es igual. Aquí, una vez que lo tengamos así, es cuando entonces tendríamos que añadirle el material que estamos hablando. ¿Vale? Porque cuando estamos haciendo el el XGen ya se ve, pero con esto, con el Arnold, podemos ponerle el pelo rojo, por ejemplo, para que se vea. Y entonces en este objeto, en el fur convert, que es el que se nos ha convertido, le ponemos el material que tenemos aquí.
A ver si me lo ha aplicado. No sé, me ha salido un error. No sé si me lo ha hecho. Ahí está. Y aquí es donde nosotros podemos controlar perfectamente las opciones del material. Bueno, ya habéis visto, un 3%. Tardará su ratito. Claro, esto tendríamos que agruparlo. Lógicamente son objetos separados. Voy a poner al lado del sol, que le dé. El sol está detrás. A ver si lo vemos. Y son pocos pelos, ¿eh? O sea, esto también hay que tenerlo en cuenta, que no vamos a conseguir un efecto realista con esta cantidad de densidad. ¿Vale? Voy a guardar. Ese sería el proceso. La idea es eso, que veáis el proceso de conversión. Para convertirlo en una malla no podemos modificarlo después, se quedará fijo, pero tendremos el pelo hecho y podremos ponerle material como que nosotros queramos. Mientras que lo queramos controlar, lo podemos peinar con este sistema. Si lo borro, el que me ha convertido, voy a probar si no se muere. Por ejemplo, vamos a ver si esto puede por casualidad renderizármelo. Así, si alguien tiene una pregunta, lo vemos, pero eso sería un poco el proceso. Voy a subir, ¿vale? Con este mismo renderizado, con este mismo material, el density multiplicador, vamos a poner por 2 o por 3. Guardo. Esto es lo que os decía, no cambia aquí nada, pero el density multiplicador me lo renderiza por 3. Vamos a guardarlo, siempre te pide que lo guardes, importante. Y ahora no sé si esto morirá, ¿vale? Pero lo podéis comprobar aquí, los que tengáis un poquito más de potencia, si os funciona. Esto consume, lo malo es eso, que consume y para hacer cosas realistas necesitas mucha cantidad de pelos. Bueno,